Chicago, 14 de febrero de 1929. Un garaje en la calle North Clark. 7 hombres alineados contra la pared. 2 ametralladoras. Más de 70 disparos. Todos muertos. Los asesinos llevaban uniformes de policía. Y nadie, absolutamente nadie, sabía si habían sido policías de verdad. Sin testigos vivos, sin armas, sin confesiones, solo balas en el suelo y un científico con un microscopio. Bienvenidos a El Método Forense. Hoy, balística forense, cuando las marcas de un cañón dicen más que cualquier testigo. Para entender por qué este caso cambió la historia de la ciencia forense, hay que entender el Chicago de 1929. La ley seca lleva casi 10 años en vigor. El alcohol está prohibido, y eso significa que quien controle el contrabando de licor controla el dinero, el poder, las calles. En Chicago, ese control lo disputan 2 hombres. Al Capone, el capo de la South Side, calculador, metódico, implacable. Y George Bugs Moran, líder de la North Side Gang, su rival de siempre. Capone quiere a Moran fuera del juego, definitivamente. 14 de febrero de 1929, día de San Valentín. A las 10:30 de la mañana, 4 hombres entran al garaje de la empresa SMC Cartage en el número 2122 de la calle North Clark. Es el cuartel de operaciones de la banda de Moran. Adentro hay 7 miembros de la banda de Moran esperando un cargamento de whisky. Los hombres uniformados les ordenan que se pongan contra la pared. Los 7 obedecen. Una redada policial, piensan. Rutina. No es una redada. 2 Thompson y una escopeta abren fuego. Más de 70 disparos en cuestión de segundos. Los 7 hombres caen muertos. Los 4 atacantes salen calmadamente, los 2 uniformados escoltando a los 2 de civil, como si los llevaran detenidos. Los vecinos que los ven desde la calle piensan que es exactamente eso, una detención policial. El último de los 7 en morir es Frank Gussenberg. Lo encuentran con 14 balas en el cuerpo, todavía con vida. Un detective le pregunta quién lo hizo. Nadie me disparó. Y muere pocas horas después. La noticia sacude a Chicago, al país entero. ¿Fue la policía? ¿Hombres disfrazados de policías? ¿Actuaron por orden de Capone? El médico forense del condado Cook, Herman Bundenson, abre una investigación. La policía arresta a varios miembros de bandas rivales, pero no hay pruebas concretas. El caso amenaza con quedar impune. Bundenson toma una decisión inusual para la época. Llama a un científico. Los investigadores tienen los cuerpos, tienen las balas extraídas en la autopsia, tienen decenas de vainas en el suelo del garaje, y tienen exactamente 0 certezas sobre quién disparó. Aquí está el problema de fondo. En 1929, la investigación criminal en Estados Unidos depende de 3 cosas: testigos, confesiones y evidencia física visible. Una mancha de sangre, una huella dactilar, un arma con el nombre grabado. Las balas y las vainas son simplemente balas y vainas. Nadie ha establecido de manera científica y sistemática que cada arma deja marcas únicas en los proyectiles que dispara. Nadie ha llevado esa idea a un tribunal. Nadie ha construido un laboratorio especializado en demostrarlo. La balística forense existe en teoría. Hay artículos científicos, hay experimentos aislados. Pero en la práctica policial cotidiana de 1929, es casi desconocida. No está en los protocolos, no está en el entrenamiento, no es estándar. Entonces, Bundenson hace lo que pocos en su posición harían. Busca al experto,
al único hombre en el país que ha dedicado años a demostrar que las armas dejan huellas tan únicas como las de los dedos, el Dr. Calvin Hooker Goddard. Goddard tiene 37 años, es médico, oficial del Ejército de Reserva y director del Bureau of Forensic Ballistics de Nueva York, el primer laboratorio independiente de balística forense en Estados Unidos que él mismo cofundó apenas 4 años atrás, en 1925. Ha testificado en casos importantes, ha publicado sobre el microscopio de comparación, ha perfeccionado técnicas de identificación de armas que nadie más en el país usa con la misma consistencia. Bundesen lo contrata, le da acceso completo a la evidencia. Y Goddard llega a Chicago con una pregunta muy específica. ¿Las armas de la policía de Chicago dispararon esas balas? Goddard trabaja de forma metódica, casi quirúrgica. Primero, hace inventario de la evidencia. Los investigadores han recolectado del suelo del garaje 70 vainas de cartucho calibre .45 ACP y varios perdigones de escopeta. Los médicos han extraído balas y fragmentos de los cuerpos de las 7 víctimas. Los clasifica, los mide, los fotografía y hace algo que distingue el trabajo científico del trabajo policial intuitivo. Solicita obtener muestras de disparo de todas las armas en posesión de la policía de Chicago, todas las Thompson del departamento. Porque para demostrar que las armas policiales no fueron usadas, necesita compararlas, no suponer, comparar. Las autoridades, ansiosas por limpiar su nombre, cooperan. Goddard lleva cada arma a un rango de tiro, dispara proyectiles de prueba, recolecta las vainas y las balas resultantes, y entonces hace lo que es, en esencia, el núcleo de la balística forense. Pone 2 balas bajo el microscopio de comparación, una de la escena del crimen, una de prueba, recién disparada. Las mira simultáneamente, las rota, las alinea y examina las marcas. Cada arma, cuando dispara, deja 3 tipos de marcas en la munición. Las estrías del cañón, surcos microscópicos grabados en el proyectil por el interior estriado del cañón. Son únicos para cada arma, como las huellas dactilares de un dedo. La marca del percutor, la indentación que el percutor deja en el iniciador de la vaina al golpearlo. Su forma y profundidad son características de cada arma. Las marcas del extractor y el eyector. Cuando el arma expulsa la vaina disparada, sus mecanismos dejan sus propias huellas. 3 tipos de marcas, 3 niveles de comparación. Y para que una bala o vaina sea atribuida a un arma específica, todas deben coincidir. Goddard pasa horas bajo el microscopio, comparando, documentando, fotografiando. Su conclusión es nítida. Ninguna de las armas de la policía de Chicago disparó en el garaje de North Clark Street. Los uniformes eran un disfraz. Los atacantes no eran policías. Esta sola conclusión, llegada por la vía científica y no por la especulación, cambia el rumbo de toda la investigación. Ahora la policía puede concentrarse en buscar a civiles disfrazados, miembros de la organización de Capone. Pero Goddard aún no tiene las armas homicidas, solo sabe cuáles no lo son. Eso está a punto de cambiar. Hagamos una pausa para entender exactamente qué estaba haciendo Goddard y por qué funciona. La balística forense es el estudio de las marcas que las armas de fuego dejan en la munición que disparan, aplicado a la identificación criminal. Su principio fundamental es simple. Ninguna arma, aunque sea del mismo modelo y fabricante que otra, produce marcas idénticas. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación de un cañón no es perfecto. Cuando se fabrica un cañón estriado, las herramientas que cortan los surcos internos, llamados estrías, se desgastan con cada uso. El metal tiene impurezas microscópicas. El resultado es que cada cañón tiene su propio patrón de microirregularidades.
Esas irregularidades se transfieren al proyectil cuando pasa por el cañón a alta velocidad y presión. Es como sellar cera. El molde, el cañón, imprime sus marcas únicas en el material blando, el plomo o la aleación de la bala. Y esas marcas son reproducibles. Cada vez que el arma dispara, produce marcas prácticamente idénticas en cada proyectil. Lo mismo ocurre con las vainas. Cuando se acciona un arma, el percutor golpea el iniciador. La cara de la recámara entra en contacto con la base de la vaina. El extractor agarra el reborde. El eyector la expulsa. Cada uno de esos contactos deja marcas, y esas marcas son características del arma específica. El instrumento clave es el microscopio de comparación. Antes de Goddard y sus colegas, los examinadores miraban una bala, memorizaban lo que veían, miraban la segunda y comparaban desde la memoria. Era subjetivo, era impreciso, era difícil de defender en un tribunal. El microscopio de comparación resuelve ese problema de raíz. Tiene dos brazos, cada uno sosteniendo una muestra diferente. Ambas imágenes se fusionan en un solo campo visual a través de un puente óptico. El examinador ve las dos balas simultáneamente, las rota hasta alinear las marcas, y puede ver en tiempo real si coinciden o no. No hay memoria, no hay interpretación subjetiva de lo que se vio hace 10 minutos. La comparación es directa, visual, documentable con fotografías. Goddard y su colaborador Philip Gravel habían adaptado y perfeccionado este instrumento específicamente para balística forense a partir de 1925. Y hay un paso más en la metodología que no puede omitirse: el disparo de prueba. No basta con tener el arma sospechosa y las balas del crimen. Hay que disparar el arma en condiciones controladas, recolectar las balas y vainas resultantes y usarlas como referencia de comparación. ¿Por qué? Porque el arma puede haber cambiado desde el crimen. El cañón puede haberse limpiado. El percutor puede haberse reparado. Los disparos de prueba capturan el estado actual del arma y sus marcas actuales. Este es el protocolo que Goddard usa, siempre, sin excepciones. Es también el protocolo que hoy, casi 100 años después, sigue siendo la base de la identificación balística forense en todo el mundo. Goddard ya demostró que la policía era inocente, pero las armas homicidas seguían sin aparecer. La investigación había llegado a un punto muerto. Hasta diciembre de 1929, 10 meses después de la masacre. Un sábado por la tarde, en St. Joseph, Michigan, a casi 300 kilómetros de Chicago, un hombre llamado Fred Burke, borracho, choca su auto contra otro vehículo. Un policía local, el agente Charles Skelly, se acerca al lugar del accidente. Burke saca un arma y dispara 3 veces. Skelly muere horas después. Burke huye, pero la policía rastrea su domicilio, una casa en Stevensville, Michigan. Lo que encuentran adentro es extraordinario. Un arsenal completo. $310,000 en bonos robados de un banco de Wisconsin, granadas de gas lacrimógeno, 2 rifles, una escopeta recortada, 5,000 rondas de munición y 2 Thompson Submachine Guns, modelo 1921, calibre .45 ACP, el mismo calibre de las vainas encontradas en el garaje de North Clark Street. Las armas son enviadas inmediatamente a Goddard en Chicago, y Goddard las lleva al rango de tiro. Dispara proyectiles de prueba, recolecta las vainas y las balas con cuidado, las etiqueta, las prepara para el microscopio, y pone la primera bala de prueba junto a una de las balas recuperadas del garaje.
Las alinea bajo el microscopio de comparación. Las estrías coinciden perfectamente. La marca del percutor coincide. Las marcas del extractor coinciden. Pasa a la segunda Thompson. Repite el proceso con las vainas del garaje. Coincide también. Goddard ha encontrado las armas. Las dos Thompson del armario de Fred Burke, un sicario de la organización de Al Capone, son las armas que asesinaron a los 7 hombres el 14 de febrero de 1929. Y como dato adicional que confirma el alcance del método, Goddard descubre que una de las Thompson también había sido usada en el asesinato de Frankie Yale, en Nueva York, 18 meses antes. El mismo cañón, las mismas marcas. Crímenes cometidos a más de 1000 kilómetros de distancia, conectados por la ciencia. El hallazgo de Goddard tuvo una consecuencia directa que va más allá del caso. Bondensen y los líderes cívicos de Chicago, impresionados por el trabajo, financiaron el primer laboratorio forense independiente del país, el Scientific Crime Detection Laboratory, en la Universidad Northwestern. El modelo que décadas después replicarían todos los laboratorios estatales y federales de Estados Unidos. Una aclaración que vale la pena hacer. Burke nunca fue juzgado por la masacre. Fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del agente Skelly en Michigan y murió en prisión en 1940. Los 7 homicidios del garaje permanecen oficialmente sin condena. Eso no es una falla de la balística. Es su límite honesto. El método puede identificar un arma, no puede colocar una mano sobre el gatillo. Pero Goddard dejó algo establecido, que cada arma de fuego deja una firma, y que la ciencia, aplicada con rigor, puede leer esas firmas aún décadas después. Esto es el método forense. Suscríbete para entender cómo funciona realmente la ciencia forense.